Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Vida en Abundancia. Les amo, gracias por estar atentos a esta predicación de este día sábado. Vamos a ver un tema. Gracias por conectarse. Les hemos pedido por favor que interactúen. Es muy importante hacer interacción en los videos. Y les agradezco todo lo que han estado haciendo. Gracias por todo el apoyo. Recibí varios mensajes de hermanos, amigos de la secundaria, Alma Rosa Pérez. Incluso por si algo se nos ofrece, ya incluso a lo mejor no pueden estar presencialmente, pero desean apoyar a la iglesia. Así que gracias por estarse conectando. Ya los veo comenzando a conectarse. Vamos a hacer, antes de comenzar, Gigi Linda, Dios te bendice. Pati Soto, Dios te bendice. Vamos a orar por Juan Robles y su esposa Verónica. Están al cuidado de una enfermera que le está compartiendo Leonardo. Esta enfermera Mayra. Ella tiene una cuestión de salud de cáncer, pero Leo le ha estado compartiendo y también ella al mismo tiempo está cuidando a su paciente Juan Robles y su esposa Verónica. Declaramos en el nombre de Jesús que reciben sanidad. Mayra, quiero decirte que pon tu confianza en Jesús y vas a ver grandes señales de parte de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a orar hace unos minutos, por eso no me había conectado, por Gaby y por Adrián, que les reportaron que tienen COVID. Entonces yo le estaba compartiendo a ellos una cita que recibí hace algún tiempo antes de la pandemia, cuando salía a Monterrey, a Saltillo. Estaba orando por la congregación, por la iglesia, y recibí una palabra del Señor. La leí, no la escuché en ese momento, pero la leí en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo va va preso y un ángel del Señor le dijo que se iba a desatar un viento muy, muy fuerte, un huracán en medio del mar, y que en el trayecto iban a naufragar, pero que ninguno de los que estaban a su cargo se iba a perder. Y yo recibí esa palabra, recibí ese mensaje de parte del Señor, y con la confianza de que ninguno se iba a perder. Y hay hermanos que se han estado reportando con COVID y ninguno se ha perdido. Todos los ha sanado el Señor. Adrián y Gaby, así como varios de los hermanos que saben que se han reportado que tienen COVID, y el Señor los ha sanado. Por favor, cuidémonos. Ya yo les pedí que hagamos oración por el regreso a la congregación, pero pues sé que el Señor nos guarda. A pesar de que Él nos guarda, nosotros debemos de cuidarnos. Con esta introducción voy a leer algo de lo que es alusivo al tema. Les envío un saludo a todos aquellos que por los que estamos haciendo oración. No pierdan su fe en el Señor Jesucristo. Vamos a ver un tema. Patti Sorcini, bienvenida. Angie Candy Herrera, bienvenida. Rafael Aranda, Leonardo Hernández, y ahora vamos por Mayra. Gaby, me dio gusto saludarlos y reciban palabra de aliento en sus corazones. Pati Soto, Gigi Linda, bueno, son los que se han estado conectando, y les amo en el amor del Señor Jesús, y sé que el Señor nos levanta poderosamente. Vamos a ver una cita que se encuentra en Mateo capítulo 5, verso
Déjenme ver. Perdí el verso, pero... Ok, ya. Verso 29. Mateo 5:29. Estoy emocionado por compartirles estas cosas. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oramos por esta palabra, declaramos en el nombre de Jesús que es viva y eficaz y declaramos que será de gran abundancia para nuestras vidas. Así que deleítense en este tiempo, bueno, deleitémonos y disfrutemos de esta predicación. Cuando estaba meditando en estas cosas, mira, cuando Jesús está dando este sermón, es conocido como el Sermón del Monte, porque en el capítulo 5 así tiene el subtítulo en las Biblias, y dice el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas. El Sermón del Monte comienza, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Nosotros generalmente cuando leemos la Biblia la leemos como un libro de texto y no es un libro de texto. La palabra de Dios es Dios hablando a través de este libro. Quiero decirles una cosa, comienza este sermón en el capítulo 5, pero va a terminar mucho más adelante cuando Jesús desciende del monte. Así es que no terminando el capítulo 5, sino más adelante. Y tenemos que seguir viendo para ver el contexto de esto que está sucediendo. Jesús está hablando y cuando está hablando todas estas cosas, Jesús va a predicar de ley en este momento. Me estaba diciendo Dani, oye, este título que escogiste, pastor, como que se saquen un ojo, que voy a andar tuerto, o voy a andar sin ojos, o es preferible que yo ande sin ojos, me decía mi hijo, a que todo mi cuerpo sea echado al infierno. Entonces, me dio mucho gusto que él comentara eso, porque a veces nosotros leemos así la Biblia. Y le di una explicación acerca de esto. La palabra de Dios nos enseña, está hablando acerca de, de ley. Y Jesús él no es experto en la ley, él dio la ley. Él es la ley, el único que puede cumplir la ley es Jesús. La ley no fue para que la cumpliéramos. Nadie puede cumplirla humanamente, nadie. Tiene que ser sobrehumano aquel que la cumplió. Y el único que pudo hacer eso fue nuestro Señor Jesucristo. Él la dio, Él no la quita, Él la dio, Él la cumplió, no la abroga, no la sustituye, pero sí la vino a cumplir, y eso es lo hermoso de esas cosas. Ya no podemos andar en la vida sin ojos, sin manos, o estar aplaudiendo con los muñones. Ya no podemos, no vamos a andar, sin algunos de nuestros miembros. Ya no es necesario que se pierdan nuestros miembros, porque nuestro cuerpo está vendido al pecado, como lo habíamos visto anteriormente en un discurso del apóstol Pablo. Él mismo se conmisera y dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pues el que lo va a liberar y nos va a liberar y nos ha liberado y nos ha librado es nuestro Señor Jesucristo. Humanamente no podemos, este cuerpo se enferma, ya se dieron cuenta, este cuerpo se deteriora, este cuerpo se envejece, este cuerpo va a morir, se va a corromper, va a ser destruido, este cuerpo va a ser aniquilado, pero nosotros vamos a tener un nuevo cuerpo
que va a heredar la vida eterna, que en Él estamos diseñados por parte de Dios que seamos eternos. Tal vez en este momento no puedas entenderlo, pero nuestro cuerpo va a estar diseñado para la eternidad. Vamos a estar siempre jóvenes, no vamos a envejecer jamás, no nos vamos a doler más, no vamos a estar dañados. Este cuerpo si se daña, si se corrompe, se va a terminar. Entonces Dios planeó esas cosas para que nosotros vivamos en la eternidad. Ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. El Señor va a enjugar toda lágrima, pero el anhelo del Señor es que nosotros disfrutemos de la eternidad, no solamente cuando estemos en su presencia, ya estamos en su presencia está en nosotros y quiere que disfrutemos en esta tierra lo que Dios hace por nosotros. Así es que vamos a ver qué es lo que dice. Mira, desde el verso 27 del capítulo 5, Jesús va a hablar acerca del adulterio. El adulterio es algo que en el Antiguo Testamento, y no solamente para la cultura de los hebreos, sino para todos aquellos que tienen. La palabra adulterio significa mezclar una cosa con otra, eso es adulterar. Entonces va a hablar acerca del adulterio, y cuando un hombre se une a una mujer, se hacen uno para siempre. Ya no serán dos, sino uno con otra persona. Está mezclando una cosa con otra, o otra mujer con la misma mujer, ya es adulterio. Entonces es mezcla. Está mezclando y va a hablar acerca de estas cosas, pero el adulterio Jesús lo está marcando en su palabra, que es un símbolo de mezclar la ley con la gracia. Si tú y yo mezclamos la ley con la gracia, entonces haríamos una mezcla. Y la palabra del Señor dice: no te quiero frío, te prefiero frío o caliente, porque tibio te voy a vomitar de mi boca. Con Dios no andamos por las ramas. Con Dios es o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O perteneces a Dios o no le perteneces. O eres bueno o malo. No depende de cómo nos comportemos, porque la salvación no depende de cómo te comportas ni tu aprovechamiento. No es como en la escuela. Si tú tienes el mejor aprovechamiento en tus calificaciones, van a estar sobre 100, sobre 10, sobre 9.7, sobre 9.9. Vas a tener notas muy altas, pero delante de Dios no es así. No hay 9.9, no hay 99.99. Para Dios no es importante si tú sacas 100 o para Dios no importa, porque no es por tu aprovechamiento. Con Jesús sacamos 100% porque Él es santo, santo, santo. Él es justo, Él es perfecto, Él es todopoderoso, Él es el amor, Él todo lo puede, todo lo que hizo, quiere, hace, todo lo puede. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y para el humano no le es posible. El humano está imposibilitado. Por eso vemos que Jesús siempre está sanando enfermos, leprosos. Va a apedrear a la mujer adúltera. Esta mujer adúltera no es una prostituta. Esta mujer es una mujer que tenía marido, porque la Biblia dice que la tomaron justamente en el acto del adulterio. O sea, quiere decir que ya la estaban siguiendo, ya la estaban observando, y al estarla observando y estar juzgando la vida de otros te hace culpable, igual que el adulterio. O con Jesús eres libre o eres condenado. Y Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él.
Y es por eso que nosotros damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Él solamente podía haber cumplido la ley y asimismo librarnos. La ley fue dada por Dios para cuidarnos, para que se mantuviera una sola virgen o una virgen, para que naciera nuestro Señor Jesucristo, porque los profetas así lo habían dicho, y ese consejo venía de Dios, que en Isaías dice: aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una mujer que nunca había conocido varón, ¿cómo va a tener un hijo? Pues se cumplió la escritura de que iba a tener una madre terrenal, pero iba a ser concebida, iba a tener la concepción de su hijo por medio del Espíritu Santo. Entonces la ley decía que a las adúlteras para que las cuidaran, para que en algún momento naciera, se cumpliera la palabra de Dios. Entonces la ley solamente fue para cuidarnos, fue como una nana, fue como una ayuda, y no a nosotros, sino al pueblo de Israel, para que en la eternidad o en el tiempo señalado por Dios, María iba a concebir del Espíritu Santo, y así naciera nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual traería consigo salvación para toda la humanidad. Y Jesús va a hablar precisamente de esta situación. Desde el verso 27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ya lo oíste. Y viene acerca del adulterio, pero Jesús está hablando: o eres salvo o no lo eres. No eres salvo por gracia o por tus obras. La Biblia dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Es cierto que Dios se la dio a Moisés. Mira, Dios le dio la ley a Moisés y decía que no tuvieran relaciones, no se relacionaran el pueblo judío con mujeres que no fueran de su mismo pueblo. Y Dios le dio, dentro de los mandamientos, también le dio toda la ley y las instrucciones de que ninguno podía tener una mujer que fuera de otro pueblo, y el primero que rompe esa ley es Moisés. Él toma una mujer de Cus, del pueblo de Cus, la mujer cusita, y su hermano Aarón y María se enojan. Ellos piensan y dicen: pues no, que él está diciendo que no deben de mezclarse, no debemos de mezclarnos, lo primero que dice y lo primero que hacemos. Entonces los fariseos decían eso. Ellos conocen la ley, dicen muy bien el consejo, pero ellos no lo cumplen. Es como si yo les hablara de que no adulteren y yo soy un adúltero. Cuando me vean van a decir: pues ahí está, no, que el pastor es muy santo, no, que no debes de tener muchas mujeres, no, que esto y lo otro. Y quiero decirles que Jesús estaba hablando acerca de estas situaciones. Aarón y María se enojan porque toma a la mujer de Cus, y Dios, en lugar de reprender de alguna manera o poner en cintura a Moisés, a su hermana, a su hermano Aarón y a María, por juzgarlo, por hablar mal de él, les envía lepra. Imagínate qué situación tan difícil. Oye, tú eres otro es el que está cometiendo el problema, y resulta que Dios, a quien castiga eres a ti, que según te estás cuidando. Y esto nos enseña que nosotros no debemos de andar juzgando lo que hacen las demás personas, porque la salvación no provino de nosotros, es de Dios. Y aunque tú te guardes, deja que los demás se guarden, deja que el Espíritu Santo les redarguya, les cambie la mente, les resplandezca la luz del Evangelio, tengan esa revelación. Y la revelación no viene nada más de andar diciendo: tengo revelación de Dios. No, Señor, no nada más es estar hablando. La revelación de Dios viene y se presenta a tu vida
Cuando tú entiendes y te resplandece el Evangelio, cuando entiendes que no es por tus obras para que nadie se gloríe, que es por la obra que Jesús llevó a la cruz, es que tú y yo somos salvos por gracia y esto es un don de Dios, no de nosotros para que nadie se gloríe, no para que nadie se jacte en su presencia, porque es un regalo y ese regalo nosotros podemos disfrutarlo. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar y déjenme decirles que cuando yo comencé a predicar la gracia hace 20 años, ya tengo 20 años que predico de la gracia, incluso el pastor titular en ese tiempo a mí me corrió de la iglesia, me corrió y me dijo, yo no sé qué estás enseñando, tú los enseñas a pecar. 19 años predicando esto y yo he entendido que yo sé lo amargo que es que te corran de una iglesia por lo que predicas. Yo lo supe. Mi familia se reunía en la misma congregación y qué triste ha de haber sido para mis padres de que me corrieran de la iglesia. Y cuando hablaron conmigo me preguntaron, oye, yo les dije, ya no me voy a reunir. Dicen que ya no tengo, que ya no pueden tener comunión conmigo, que lo que estoy enseñando les estoy enseñando a pecar. Y mira, la reacción de mi mamá y de mi papá, mi mamá habló con mi papá y le dijo, nosotros vamos a seguir, vamos a ir a la iglesia, pero eso ya tiene 20 años. 20 años que estoy predicando la palabra del Señor y les platico esto porque a mí me da gusto. Si tú y yo no predicamos la gracia de esta manera, que impacte a otros, que los sorprenda, que no es por tu obra, sino por la obra meritoria de Jesucristo en la cruz, entonces no sirve la gracia que estás predicando. Si no le estalla la cabeza a nadie de que estás predicando, estás diluyendo la gracia, estás mezclando, estás hablando de adulterio, estás mezclando pórtate bien y es gratis y te cuesta, pórtate bien y ahora pórtate mal. Y quiero decirte que por más que yo me esforcé en portarme bien, no podía portarme bien porque hay algo mucho más fuerte en mis miembros que no me permite eh, acercarme a Dios ni siquiera. Pero por la bendita gracia de Dios, cuando escuché la gracia de Dios en el estudio bíblico, utilizó en fundamentos doctrinales a mi maestro Ricardo Morfín. Pero cuando yo incluso he estado hablando con el maestro Ricardo, con Ricardo, ya incluso cuando estamos platicando, yo le doy conceptos y me dice y se me queda así viendo como diciendo ¿qué estás diciendo? Y me da mucho gusto porque él ahora que fui a Monterrey me dijo, oye, ¿no has escuchado a Joseph Prince? Le dije, no, no sé ni quién sea. Y me dijo otros predicadores, pero a mí me quedó clavado el nombre de Joseph Prince. Y escuché unas predicaciones. Cuando escuché las predicaciones y vi que esas predicaciones eran del 2006, quiere decir que yo gradué en el 2000 del colegio bíblico 2000-2001 y imagínate que estuviera compartiendo la gracia de Jesús a ese grado. Yo comprendí que estaba bien lo que estábamos predicando, pero no porque otro lo predique y me dé aliento, no, sino porque la palabra del Señor a mí me enseña que el único que pudo librarme y me librará es mi Señor Jesucristo, y a Él sea la gloria, el imperio, la honra, el honor, y me dio mucho gusto que me hayan corrido de la iglesia. Me corrieron, me dijeron que no, que ya no podían tener comunión. Pasaron 18 años y ahora que soy presidente espero que vean mis hermanos que en ese tiempo son pastores aún en Estados Unidos, que me dijeron que no podían tener ya comunión conmigo y me dijeron que ahora como saben que tengo a un puesto ahí en
en la coordinación de Alianza de Pastores de la Ciudad de México, y algunos pastores me conocen en México. Me dijeron que si podía conectar a su pastor en iglesias aquí y hacer la introducción. Y yo entre mis adentros pensé, pues no, que ya no podíamos tener comunión. Eso solamente lo pensé, pero les dije, sí, hermanos, cuando gusten, yo puedo hacer la introducción de su pastor. Porque el Señor me perdonó a mí y no voy a guardar rencor por tantos años. No puedo estar predicando de gracia y no dar gracia. Yo recibí gracia y tengo que dar gracia. Yo tengo que amar a los hermanos. Me dan mucho gusto de que mis hermanas siguen hablando con ellos, siguen platicando, siguen bendiciéndolos, porque en realidad con ellos no tuvieron el problema. Pero ellos sí hablaron directamente conmigo y me dijeron que ya me corrieron de la iglesia. En ese tiempo recuerdo que me pagaban 500 pesos a la semana. Me daban, lo recibía como pago, y yo no estaba acostumbrado a recibir un pago. Es más, no estoy acostumbrado a recibir un pago y me da mucho gusto. El Señor me sustenta, que esto no es un trabajo, porque Dios no me da conforme trabaje o no trabaje. El Señor no ha dejado de sustentarme todos los días de mi vida y no lo hará y no lo volverá a hacer. Viene la pandemia y Él me sigue sustentando, y yo seguiré predicando la bendita gracia de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe. Lo voy a seguir haciendo hasta que el Señor me llame a su presencia, y va a ser un gozo si el Señor me llama y yo estoy predicando y sigo predicando, y seguiré en pie honrando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermana Noemí, eres una maestra de gracia. Ya vi el equipo que están formando de predicadores y maestros, y sí, también estoy leyendo que te dijeron que no tenías la amistad de los hermanos ni de los pastores, pero gracias a Dios, en ese momento se duele nuestro corazón, pero nosotros sabemos. A mí lo que me animaba es que yo leí en la palabra de Dios que si yo no predico el Evangelio de Dios, entonces no soy siervo de la justicia. Si yo predico por dinero, entonces no estoy amando a Dios. Si yo lo hago por ganarme un dinero como un sueldo, entonces soy un asalariado. Y déjenme decirles que yo no soy un asalariado. A mí Jesucristo me llamó y yo predico el Evangelio, y predico que Jesús vino a dar sanidad a los enfermos, a sanar a los ciegos, a los sordos, a los leprosos, a las adúlteras, a las prostitutas, a los borrachos, de los cuales yo soy el primero. El Señor tuvo que venir a entregar su vida, la vida del justo, para que yo, que era pecador, me hizo justo con su sacrificio. Y eso me llena de mucho gozo, y eso animo a los hermanos para que vengan a los pies de Cristo. No es conforme tú te comportes, entiéndelo de una vez. Si te estalla la cabeza que te quieres portar bien, pórtate bien si tú quieres hacerlo, pero tú no, tú no vas a hallar gracia delante de Dios. Tú la hallaste, es gratuitamente, es un regalo, es un don. Dios te ama y te dio a su Hijo amado, y con él todas las cosas. Gracias a Dios por Jesucristo. Estoy diciendo todas estas cosas porque Jesús comienza a hablar acerca de estas cosas y les está diciendo: oíste, he dicho, no cometerás adulterio. ¿En dónde lo oyeron? Sino en la ley mosaica. Lo oyeron desde sus padres en el desierto, cuando Dios le dio la ley a Moisés. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ve lo que dice Jesús. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto puedes hallarlo en Éxodo 5:27, en Éxodo 20:14 y en Deuteronomio 5:18. No lo voy a volver a repetir porque, bueno, puedes repetir el video. Pero dice cualquiera que mira a una mujer. Mira, Abraham tenía una mujer tan hermosa que la vio el rey de Israel la vio y dijo que era la esposa de Abraham, y vio que era hermosa.
También Faraón vio a su esposa y la codició en su corazón y la deseó. El rey Asuero, de entre las jóvenes vírgenes de buen parecer, dice que en Esther 2:7 dice que Esther o Hadasa era una mujer de hermosa figura y de buen parecer. ¿Cómo sabe que es de buen parecer sino por los ojos? Dicen que el amor entra por los ojos. Y luego dice el capítulo 2:9 de Esther, dice que agradó a sus ojos del rey. En Génesis 29:17 dice que Raquel tenía un lindo semblante y hermoso parecer. Todo eso es por los ojos. Tú puedes observar a una mujer y estarla observando, y en el momento que la codices ya es adulterio. Muchos adulteraron, muchos han adulterado. Yo una vez en la congregación les dije, por favor, los que hayan adulterado pasen aquí o alcen la mano. Les dije, alcen la mano. Y se sorprendieron porque yo alcé la mano. Y ahora puedo verlos, pero si yo preguntara cuántos han adulterado y si alzaran la mano se sorprenderían, dirían, oye, puros adúlteros. Y les dije, les leí esta cita, cuando Jesús dice, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Imagínate lo que está predicando Jesús. Y luego no solamente estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de los que hay hombres de hermoso parecer y hay hermanas que les gustan los hermanos o una persona que no es su marido. Por ejemplo, dice la Biblia, habla de Absalón, dice que Absalón era muy hermoso, dice que tenía una cabellera que pesaba ciclos, era muy pesada y era rubio, era hermoso. Y luego también habla del rey David, bueno, de David, que era muy hermoso. De Saúl, capítulo 9, verso 2, dice que es muy hermoso. Y la ley dice, está hablando acerca de todos, que la hermosura entra por los ojos. Gracias, hermana Oli, por comentar. Eso es lo que quiero que ustedes estén comentando, porque se nutre la predicación. Pastor, este tema es complicado hablarlo con nuestros hijos, pero es necesario platicarlo con la ayuda de Dios. Mira, hermana, el Evangelio es tan sencillo que nada más necesita de nuestra persona para complicarlo. Pero con Jesús es muy sencillo, la sencillez del Evangelio. Es tan sencillo el Evangelio del Señor y decir las cosas como son. Y ahora sí, vamos al tema por lo que están diciendo. Expuse estas cosas porque yo recuerdo que cuando iba a la congregación decían que yo me daba cuenta que los muchachos de la congregación andaban con muchachas que no iban a la iglesia y tenían su novia afuera. Cuando llegaban a tener una novia adentro, los cuidaban, les ponían chaperón, les decían que les hablaban del pecado, les decían que si les tocaban la mano, entonces esta era lo peor, que se iban a ir al infierno, o sea, cosas así. Y yo tengo un amigo que es un colegio bíblico, él era pastor en ese tiempo de jóvenes de Guadalajara y me dijo, tráete a los muchachos y a las muchachas de tu iglesia, y yo junto a las muchachas de la iglesia de Guadalajara y que se hagan novios entre sí. Y pues a los muchachos de acá pues les convenía porque iban a tener novias de Guadalajara. Y entonces si algunos escucharan de lo que estábamos planeando, pues nos hubieran dicho, estos perversos, en lugar de hacer de una reunión de jóvenes para honrar a Dios, resulta que los quieren casar. Pero es mejor que, que busques a alguien que ama a Dios a que te aparte del Señor, porque hablan las mismas cosas, tienen cosas en común. Y sobre todo no nada más cosas en común, tienen una misma fe, un bautismo, un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo habla en Efesios 4. Entonces Jesús viene a decir precisamente esto. Les estoy dando todo esta introducción para llegar a este verso 29, el cual nos ocupa el día de hoy. Y Jesús les dice,
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿a poco nada más vas a ver a una muchacha con un solo ojo? Y habla del ojo derecho, porque el ojo es la lámpara del cuerpo, dice la palabra de Dios. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Por eso me preguntaba mi hijo, oye, y mejor vamos a andar tuertos para entrar al cielo. Le dije, no, hijo, no está hablando de eso. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ve lo que es la ley. La ley es rígida, la ley es, es buena, justa, es santa, no puedes añadirle ni quitarle más. Es perfecta, pero así como es perfecta tienes que cumplirla y nadie imperfecto puede cumplir la perfección. Solamente el perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, pudo venir a cumplirla, porque la ley es perfecta, es santa, es buena, es pura, sí se cumple legítimamente, y el único que pudo cumplirla fue nuestro Señor Jesús. Entonces Jesús les está hablando a las personas, porque les está hablando acerca de estas cosas. Hoy ellos son hebreos, ellos saben de lo que está hablando. Tú lo oíste, que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor que es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Un, uno de los candidatos a la presidencia del norte de la República dijo que a cualquiera que hallara robando les iba a cortar las manos. Qué difícil es. Nosotros podemos hablar de unas cosas, pero llega un momento en que no puedes cumplirla porque podemos hablar muy bonito, pero no hacer cosas. Nosotros podemos hablar muy bien de la ley, pero cumplirla no podemos. Jesús vino a cumplirla por ti y por mí, nos libró del pecado y de la muerte. Nosotros somos libres por nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, he aquí yo soy la puerta. El que por mí entra puede entrar y salir. Quiere decir que el pecado ya no se enseñoreará sobre ti, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado, la ley le da poder al pecado. Para que el pecado eh, se manifieste, tienes que conocer la ley, porque si no la conoces, entonces no infringes ninguna ley. Pero cuando conocemos la ley de que no debemos hacer nada y lo hacemos, entonces pecamos. Dice la palabra del Señor, seguimos. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea que si te separas y tu ex esposa se casa con alguien o vive con alguien, ya adulteró de todas maneras, y el que está con ella también adultera. Y uno mismo, aunque esté con otra, de todas maneras adultera. Entonces Jesús está hablando de que humanamente no se puede hacer nada, no puedes mezclar. Entiende, no podemos mezclar, no está hablando acerca del adulterio, está hablando en este momento de adulterio físico, pero lo que él quería hablar era de que tú mezclaras y yo mezcláramos la ley, de que tú te jactes de que haces todas las cosas bien y haces cosas mal. Es, por ejemplo, si yo estoy en algún lugar y a una persona que estuvo en rehabilitación tanto tiempo y llega y yo me pongo a tomar aquí en medio, lo que le va a hacer solamente es provocarle ansiedad, provocarle que tenga esa necesidad de volver a tomar. Y esa necesidad está implícita, pero lo único que puede cambiar tu vida es la mente de Jesús en tu mente, para que tú dejes de hacerlo para siempre. Para tú que juzgas al que no puede dejar de tomar, deja de juzgarlo,
porque tú igual no puedes dejar de chismear. Y tú que estás chismeando, deja de estar criticando al que baila, al que danza, al que salta, al que se viste a las personas hermanas que se visten de falda corta. Si tú usas falda larga, pues usa falda larga. Y si usas falda corta, pues usa falda corta. O sea, tú estés convencida de lo que quieres hacer. Pero yo te recomiendo que si tienes piernas flacas, no uses falda corta. Y si tienes eh, piernas gruesas, entonces, y tu esposo es celoso, te recomiendo que no te pongas falda corta. Si eres un hombre, te recomiendo que no uses falda corta. Si no eres eh, en Irlanda usan, bueno, antes usaban, no sé si ahora, pero llegó un tiempo es que usaban faldas los hombres. Así que yo no la usaría, este, pero si tú eres un hombre que no estás en figura, no te recomiendo que te quites la camiseta. Lo que hacemos, Jesús está hablando acerca de estas cosas y está poniendo la ley porque ninguno puede cumplir la ley. No te estoy invitando, nuevamente estoy predicando la gracia de tal manera que le estalle la mente y el corazón a las personas que sepan que no podemos salvarnos nosotros mismos, que el único que vino a salvarnos y entregó su vida al único santo, al perfecto, al al soberano y Dios, aquel que todo lo puede, vino a entregar su vida. Aquel que es sano, es la sanidad eterna, vino a entregar su vida. Todas las enfermedades cayeron sobre su cuerpo. El COVID, todas las enfermedades, todo cayó sobre su cuerpo para que tú y yo seamos sanos. Así que yo quiero decirles que pon tu fe en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todos aquellos hermanos que están pasando por una situación compleja, quiero decirles que Jesús cambió nuestro lamento en baile, que Jesús es el único que pudo cambiar nuestra historia, que es el único que pudo salvar a la humanidad, que la humanidad se perdió, pero que Él vino a rescatarla, porque Jesús no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que tú y yo vivamos libres, que vivamos poderosos, que vivamos sobrenaturales en esta tierra, que vivamos sanos, que diga el débil fuerte soy, que diga el que no puede, yo lo puedo en Cristo que me fortalece, que todo aquel que diga que no puede hacer algo, sí lo puede hacer porque ya no, sino Cristo vive en mí. Que cuando venga una situación, una tribulación, nosotros nos gocemos, no para darle gracias a Dios por esta situación. Reprendemos el COVID en el nombre de Jesús, pero también nos guardamos y nos cuidamos, guardamos los protocolos, obedecemos a nuestras autoridades, amamos a nuestro presidente. Si tú no haces algunas cosas, tú cumples toda la ley, no estás adulterando, no estás juzgando, no estás haciendo, pero haces a nuestro presidente, entonces estás en contra de Dios. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor. Y nuestros anteriores presidentes, quiero decirte que aunque hacían cosas difíciles y salían a la luz, nosotros teníamos y tenemos la obligación de estar orando por ellos. Aunque no nos parecían su forma de actuar, nosotros orábamos y seguimos orando. Nosotros nos sometemos a las autoridades. Nosotros amamos a las autoridades, las bendecimos. Nosotros queremos, ahora que estaba en el centro de rehabilitación, yo les escuchaba que les daban instrucciones, les decían que hicieran y nadie quería hacerlas. Y yo me sometía a todas las instrucciones, absolutamente a todas. Me decían que llegara a las 10:30 de la mañana y era el primero que llegaba. Fui el primero que llegaba y el último que me iba. Era el primero que traté siempre de estar ayudando ahí en ese lugar a las autoridades.
¿Por qué? Porque si yo soy un hombre de autoridad, Dios me ha puesto en autoridad, yo no podría ejercerla si no me someto primero. Quiero decirte que si tú no eres perdonado por Jesús, tú no puedes perdonar a los demás. Primero, para que puedas perdonar a los demás, tienes que aprender a recibir el perdón de Dios. Perdón. Tienes que aprender a recibir el perdón de Dios. Jesús nos ama y nos ama de tal manera que Él no quería que anduviéramos ni tuertos, ni ciegos, ni sordos, ni mudos, ni mancos. Él vino a salvarlos, Él vino a sanarnos. Y así vienen todos los mandamientos. Tú sigues leyendo Mateo 5 y está hablando de ley. Tú escuchaste que acerca de los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, que no hagas tesoros en el cielo. Luego la lámpara del cuerpo es el ojo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, juzgar a los demás, la oración, la regla de oro, la puerta estrecha. Por sus frutos los conoceréis. Jesús está hablando todas estas cosas. Y sabes, en el sermón del monte que Jesús está hablando pura ley, 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 de que oíste que no hagas estas cosas. Termina en el capítulo 7, verso 28, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y el verso 1 del capítulo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Para que la gente pueda seguir a Jesús, necesita saber, las personas necesitamos a un Salvador. Tú y yo como hijos de Dios ya no necesitamos un Salvador, ya lo tenemos. Ya no necesitas esforzarte, ya vives en el gozo del Señor, ya disfrutas de la alegría del Señor, ya eres vivo, estabas muerto, pero ahora ya has resucitado. Jesús vino para que tengamos una vida en abundancia. Si lo seguimos gastando en alcohol y todo eso, el tener mujeres cuesta y se lo estamos quitando a nuestras familias. El meterte al alcohol, te deleitas tú mismo y se lo quitas a tu familia. Cuando nosotros nos enfermamos y andamos desobedeciendo, resulta que nosotros mismos nos dañamos. El Señor nos ama tanto que no solamente nos escogió y nos rescató para vivir una vida poderosa, sino quiere que sigamos teniendo una vida poderosa, no solamente cuando estemos en su presencia en el cielo, que después va a ser cielos nuevos y tierra nueva, pero en este tiempo quiere que tú y yo vivamos una vida poderosa y sobrenatural, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Que nosotros vamos a comenzar a hacer la reunión, si nos esperamos un tiempo, pero nos vamos a cuidar. Y los que sientan en su corazón que no deben de reunirse porque tuvieron COVID, por favor guárdense. Vamos a seguir transmitiendo en vivo para que puedan verlo. Si tú vives en Toluca o vives en Pachuca o vives en Tijuana, no vas a poder ir a la reunión. O si estás en Puerto Vallarta o en Cancún o en algún otro lugar del mundo, no puedes venir a la reunión, pero puedes verla por Facebook. Pero yo quiero decirte que no estoy probando mi fe ni nada de eso. Yo no necesito probar mi fe. Mi fe es la fe de mi Señor Jesucristo. Él venció a la muerte, Él murió y resucitó para que nosotros tengamos una vida y una vida en abundancia. Disfruta de esta vida. Siéntete libre, siéntete poderoso. Haz lo que tengas que hacer, no dudando nada, porque el que duda y el que teme lleva en sí castigo. Nosotros solitos nos apretamos, solitos nos condenamos. Es que Jesús te libertó y luego ya estás pensando, ay, pero acabo de voltear a ver al vecino. Ay, pero acabo de hacer esto. Pero si ya volví a pecar, si tú sigues viviendo así, quiere decir que estás escuchando al padre de mentira y el padre de mentira quiere
quiere quitarte y quiere robarte la semilla de la palabra de Dios. La palabra de Dios te da vida, te produce vida, te bendice, te ama, te levanta. Tú eres el Hijo del Dios viviente en esta tierra. Tú eres el Hijo amado de Dios. Mañana vamos a ver acerca de este tema, que somos hijos amados y tenemos que vivir amados. Quiero despedirme con esto. Dice la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Hermanos en Cristo, en vida en abundancia, predicadores, hermanos, así Jesús recibe la honra, el honor, el imperio por los siglos de los siglos. Su amor es eterno y no hay en él ninguna sombra de variación. Él te ama, Él dijo que te ama y siempre te va a amar, siempre te va a guardar con la diestra de su justicia y siempre te sustentará de una forma sobrenatural que te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, gracias por orar por mi hijo. Deberían de verlo. Adrián y Gaby le dijeron que qué bien se ve. Sophie, todos los hermanos han estado comentando que ya han podido verlo, han estado orando por él y yo les doy las gracias de este tiempo que el Señor guardó nuestras vidas. Les amo en el amor del Señor Jesús. No todas las cosas siempre van a ser difíciles y aunque estén difíciles, tenemos aquel que venció en la cruz del Calvario. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo y confío en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Les amo y les bendigo. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo gobierne sus corazones. Les bendigo. Mañana los espero a las 12. Ya no va a ser a las 5 de la tarde, va a ser a las 12 del día. Que el Señor me les bendiga. Disfruten este sábado de una forma preciosa en el nombre de Jesús.